Damos gracias al Señor en esta mañana. Me toca dar una pequeña palabra, ¿verdad? Porque ya estoy mucho tiempo sin darla. Pero creo que es bueno, ¿verdad? Que todos participemos. Vamos a leer un poco en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 de Lucas. Esto es algo que a nosotros nos viene muy bien, porque así nos daremos cuenta de cómo estamos, cómo somos, qué es lo que hacemos. Y nos daremos cuenta también en las circunstancias en las que nos encontramos cada uno. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 y a partir del 13, en el camino del Maú, me ha tocado dar esta palabra sin saberlo porque no esperaba, no sabía que el Ismael no iba a venir, pero damos gloria a Dios. Dice así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada El Maú, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todo aquellas cosas que habían acontecido. Esto yo creo que sería bueno, ¿verdad?, para nosotros también, porque aquí vemos en un momento dado de que eran dos personas, ¿verdad? Dos personas, una era Cleofás y su acompañante, que volvían de Jerusalén, volvían a su ciudad o a su aldea, en este caso. Y ellos iban hablando, iban a sus cosas. Y más adelante vamos a leer y vamos a ver cómo aquí el Señor se presenta. El Señor se puede presentar de muchas maneras, ¿verdad? Sabemos que en ese caso Él se presentó como un hombre, pero nos damos cuenta también de que hoy en día tenemos al Espíritu que Él nos puede hablar, nos puede dirigir en todas las cosas. Y sigue diciendo así, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Muchas veces vemos, ¿verdad?, que parece que no conocer al Señor. Parece ser como si le hablamos, oramos y pedimos al Señor y no acontece nada. Aquí, en esta palabra que vamos a tomar, vemos que ellos tenían los ojos velados. Ellos hablaban entre sí, vieron a un hombre que se acercó con ellos y aquí ahora viene la pregunta que ellos le estaban diciendo. Dicen: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, hablando el Señor: ¿qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Estamos ahí, nos da a entender de que no conocían en esos momentos al Señor. Ellos veían a una persona, pero no sabían que era el Señor. Y esto nos puede ocurrir a nosotros muchas veces. A veces creemos que el Señor nos está hablando y nosotros no escuchamos, no estamos dirigiéndonos en la forma en que, no estamos delante de Él para hablarle y enseñar y mostrar al Señor lo que somos. Dice, y les dijo, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único? Yo creo que ahí él se creía que habían ido, como sabemos cómo lo había acontecido con el Señor, que lo habían crucificado. Y vemos claramente, ¿verdad?, que ellos, por lo que en la forma en que ellos hablan ahí, estaban tristes. Se veían que venían, bueno, desilusionados, podríamos decir, ¿no?, de alguna forma. Y eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros alguna vez, que cuando hablamos con el Señor, pedimos en oración, no acontece lo que está pasando y decimos: Señor no me ha escuchado. Bueno, pues
y parece ser que nos vemos un poco entristecidos, ¿verdad? Dice, entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Le estaban diciendo ahí algo que ellos creían que él no sabía. Pero entonces vemos que aquí vemos algo maravilloso que está diciendo, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Además de esto, hoy es el tercer día. O sea, que ya no esperaban que el Señor resucitara, porque el Señor les dijo, al tercer día resucitaré. Y ellos esperaban que el tercer día estuviera con ellos, pero viendo, ellos no veían más allá. Él mismo le tuvo que decir, el mismo Señor le tuvo que decir, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les reprochó su poca fe. Y eso nos ocurre muchas veces. El Señor muchas veces dice, hombre de poca fe. La fe es la que puede mover montañas. Y nosotros muchas veces no creemos en esa forma. Nos falta mucha fe. Muchas veces el Señor manda dándonos más fe porque estamos viendo las circunstancias que vemos y no nos damos cuenta. Y parece ser como si el Señor estuviera alejado de nosotros. Parece ser como si el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Y comenzaron desde Moisés, y comenzando desde Moisés, siguieron por todos los profetas que le declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Eso era el Señor que estaba hablándole a ellos. Y vemos claramente que llegando a la aldea donde iban, él hizo como que se iba más lejos. Ahí vemos algo, una tragedia, ¿verdad? Dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a acercarse con ellos, a quedarse con ellos, ¿no? Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y le dijo, y lo dio. Dice aquí, vemos el 11, es un versículo aquí que nos tiene que llenar a nosotros. Igual dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aleluya. ¿Por qué? En la forma en que les hablaba, en la forma en que partió el pan, en la forma en que él había dado gracias cuando posiblemente se había puesto a cenar con ellos allí. Dice, y les aconteció, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Más adelante nos vemos, ¿verdad?, que ellos decían, no ardía mi corazón, no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos estaba hablando, ¿no? Y se dieron cuenta de que había algo en él que era no era un hombre normal y corriente, sino que era algo especial. De hecho, vemos que ellos mismos, no les dijo que había resucitado, pero ellos mismos sabían que había resucitado. Ellos mismos fueron. Dice que no dejaron al día siguiente, no dijeron que iban al día siguiente a irse, no. En ese mismo momento ellos volvieron a Jerusalén. Ellos estaban contentos y gozosos. Nosotros tenemos que estar contentos y gozosos de saber de que el Señor vino, murió por nosotros y que ahora está a la diestra del Padre, pero que nos dejó al Espíritu Santo. Nos está mostrando aquí que el Señor no nos va a abandonar nunca, va a estar siempre con nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros?
A veces el Señor prueba nuestros corazones, prueba a ver en qué forma nosotros nos sentimos, prueba nuestra fe a saber hasta dónde podemos llegar. Aunque su palabra nos enseña y nos dice que la fe que no nos va a probar más de lo que nosotros podamos resistir, porque Él conoce nuestros corazones y sabe hasta dónde podemos llegar. Dice, lo que vosotros no podáis hacer, el Señor lo va a hacer. Ellos cuando vieron eso se fueron para decir allí, para ir a hablar con los discípulos, que el Señor había resucitado. Aleluya. Y sabemos claramente que el Señor ha resucitado, que el Señor está con cada uno de nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días. Eso nos tiene que dar una alegría, un gozo, una paz, una seguridad de que por mucho que nos pueda acontecer, que nos pueda pasar, el Señor siempre va a estar con nosotros. A veces nos pasan cosas que parecen increíbles, pero decimos, ¿qué le pasa, Señor? No, es que no estás con nosotros. Creemos que como el Señor está, si el Señor está con nosotros, que todo nos va a acontecer para bien. Y es verdad, porque todo acontece para bien, pero es para bien conforme Él quiere que se haga. Porque muchas veces tenemos que espabilarnos, ¿no? Nos quedamos un poquitico así atrasados y tenemos que ir hacia adelante mirando. Cuando dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Señor, que no nos falte esa fe, que podamos seguir manteniéndonos firmes. Porque si hemos creído en Él y hemos prometido estar con Él todos los días, pues ahora no le fallemos, busquemos el rostro del Señor, pero también que nos dé el Espíritu Santo para poder aguantar, soportar cualquier situación que nos pueda sobrevenir. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, doy gracias a Dios por ello. Aleluya. Señor, muchas gracias. Porque una vez más sabemos, Señor, de que tú estás ahí, Señor, y que nada nos va a pasar si tú no quieres, Señor. Aumentanos la fe, Señor, cada día, Señor, para que no andemos por vista. Que tú seas, Señor, el que lleve la dirección de todo lo nuestro. Gracias, bendito Dios. Es un privilegio para nosotros, Señor, poderte haber conocido, Señor. Por eso queremos, Señor, seguir adelante, Señor. Tú dices que el que mira atrás no es digno de mí. Señor, queremos no mirar atrás, sino hacia adelante. Y a ese lugar, Señor, donde tú nos tienes prometido. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.